Esto es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a resumir la lección 12.4, Abdías, el profeta contra Edom. En esta lección vamos a estar viendo el autor, la fecha y el medio ambiente de este libro de Abdías. También vamos a hablar del trasfondo, el propósito y el tema del libro. Estaremos viendo el bosquejo y utilizaremos el bosquejo como los puntos principales para esta lección. El primero de ellos siendo juicio sobre Edom, que tiene como base bíblica los versículos 1 al 14, y el segundo es el día de Jehová, que tiene como base bíblica del 15 hasta el 21. Así que vamos a comenzar con esta lección. Vamos a hablar del autor. Lo que sabemos del autor, pues un profeta llamado Abdías fue el escritor de este libro que lleva su nombre, así lo dice Abdías 1:1. Sin embargo, este nombre de Abdías era muy común en el Antiguo Testamento. Se indica que por lo menos otras 12 personas se llamaban así. Así que el texto bíblico nos da pocos detalles acerca de cuál de estas personas fue el escritor del libro, y por ese motivo, pues la identidad precisa del autor se queda como desconocida. Ya que este libro es tan breve, solamente es un solo capítulo, la evidencia bíblica interna para poder darle fecha y el trasfondo histórico son muy mínimos. Aún así, pues se han propuesto hasta 5 fechas diferentes para el tiempo en el que fue escrito. La mayoría de los eruditos se enfocan en 2 posibles fechas. La primera de ellas dicen que se escribió entre el año 848 al 841, o la otra es el año 587 a 586. Los que proponen esta primera fecha, que fue en el año 848 al 841, los que proponen esa fecha descartan que pudo haber sido en los años 587 por lo siguiente. Ellos dicen que todos los demás profetas, cuando se refieren a la destrucción final de Jerusalén, llaman a Nabucodonosor por su nombre o mencionan de alguna manera a Babilonia, ya que Babilonia fueron los culpables de la destrucción de Jerusalén. Y por ese motivo, pues tales eruditos afirman que Abdías no menciona esos datos específicos. Él debió haber escrito su libro acerca de algún ataque diferente sobre Jerusalén. Ellos creen que Abdías se refería a la invasión de los filisteos y árabes a Jerusalén durante el reinado de Joram, así como lo leímos en 2 de Crónicas 21. Pero esa perspectiva pues es un poco débil porque es un argumento de silencio basado en algo que el texto bíblico no dice. Se está sacando una conclusión basado en algo que el texto bíblico no dice, y es una manera algo arriesgada de interpretar las escrituras. Y como resultado de eso, pues la mayoría de los eruditos conservadores apoyan o están de acuerdo que la fecha fue entre el año 587 al año 586, y eso coincide con la destrucción de Jerusalén. Y a pesar de la brevedad de Abdías, como dijimos, un solo capítulo, su evidencia interna parece apoyar esta fecha. Como ya dijimos, la opinión de la mayoría considera que el libro es una respuesta al ataque de Babilonia y de sus aliados, tales como Edom, en el año 587 al año 586. Si la opinión de la mayoría es correcta, la profecía de Abdías era una palabra divina de retribución para Edom, y esta nación se deleitaba especialmente en la humillación de Judá. Después de la caída de Jerusalén, hacía incursiones en el pueblo de Judá. Y eso es lo que sabemos o leemos acerca del autor, la fecha y el medio ambiente. Vamos a ver qué nos dice la lección acerca del trasfondo, el propósito y el tema. El país de Edom estaba localizado al sudeste del Mar Muerto y tenía sus raíces tanto en el conflicto como en el acuerdo pacífico entre Jacob y Esaú. Aunque Jacob y Esaú hicieron las paces, el odio continuó entre sus descendientes, resultando en numerosas guerras entre los israelitas y los edomitas. La historia bíblica está manchada con la sangre vertida entre Israel y entre Edom. Como resultado de eso y otros factores, Edom es la nación no judía a la cual los profetas del Antiguo Testamento se dirigen con más frecuencia. Y estas profecías de Abdías trajeron un triple propósito. Eran profecías que se dirigían hacia Edom con un propósito triple. Lo primero, revelar el enojo de Dios debido a que Edom se regocijara ante el sufrimiento de Judá. Lo segundo, estas profecías eran para anunciar el juicio venidero de Dios sobre Edom, el cual es el tema de todo este libro de Abdías, el juicio venidero de Dios sobre Edom. Y el tercer propósito también era anunciar la liberación de Israel en un día venidero del Señor.
Eso es lo que leemos del trasfondo, el propósito y el tema. ¿Qué tal el bosquejo? El bosquejo está dividido en dos secciones principales. La primera es el juicio de Edom, los versículos 1 al 14, y el segundo es el día de Jehová, los versículos 15 al 21. Vamos a hablar de esta primera parte, juicio sobre Edom, versículos 1 al 14. Los edomitas estaban orgullosos de su ubicación, ya que estaban ubicados en las montañas escabrosas y era muy fácil para ellos defenderse estando ahí posicionados. También una ruta de comercio importante cruzaba esa nación y contribuía grandemente a la increíble riqueza que poseía Edom. Así lo vemos en Abdías 5. La protección exitosa de sus enemigos y también esta riqueza creciente causaron que los edomitas se volvieran cada día más arrogantes. Y por ese motivo, Dios a través de Abdías les advirtió del juicio inminente sobre su nación. Y aunque Edom tenía muchas alianzas políticas amistosas con otras naciones, así dice el versículo 7, Dios los destruiría cuando su juicio cayese sobre de ellos. El versículo 15 al 21 pues podemos ver el día de Jehová. Entonces Abdías profetizó sobre el día de Jehová ya en el versículo 15. Él indicó que Dios traería juicio adicional a esta nación de Edom, aunque algunos edomitas serían salvos. El que Edom tomara placer y deleite en la humillación de Judá enojó a Dios, y así Dios trataría a Edom de la misma manera al traerle juicio sobre esa nación. Y Abdías concluyó su profecía en forma parecida como lo hicieron los otros profetas bíblicos. Él declaraba el triunfo final de Dios sobre todos sus enemigos y él proclamó en el versículo 21, y el reino se hará de Jehová. Así que ese es el resumen de esta lección 12.4, Abdías, el profeta contra Edom. Estuvimos analizando el autor, la fecha y el medio ambiente, también el trasfondo, el propósito y el tema. Estuvimos viendo el bosquejo y analizando los dos puntos principales, que era el juicio sobre Edom, versículos 1 al 14, y el día de Jehová, versículos 15 al 21. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.